Gloria a Dios. Dios nos permite una oportunidad una vez más de estar en este medio para compartir su palabra. No sé cuántos estuvieron escuchando el día de ayer, el programa donde yo hablaba acerca de lo que Jesús recomienda en la palabra de hacer tesoro en el cielo. Y hoy quiero que usted esté atento porque también voy a compartir la palabra que Jesús nos enseña. Y es que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Yo quiero que usted se una conmigo y pueda tener reverencia a este tiempo que voy a compartir la palabra. Quizá usted está trabajando, pero por lo menos un minutito puede apartarlo para poder decirle a Dios que le agradecemos por la vida, por la oportunidad de poder escuchar su palabra. Yo quiero en este momento que se una conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias juntamente con los oyentes que están disponibles en esta hora. Te damos gracias porque tú has sido bueno y tu misericordia es eterna. Gracias por el amor con que nos has amado. Nos has dado el privilegio de ser tus hijos y ahora como hijos tuyos queremos ser enseñados a la luz de la palabra, cómo vivir para agradarte, qué hacer para poder atesorar allá en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Bueno, usted dirá, ¿de dónde sacó el hermano Moisés el tema de hoy? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Pues déjeme decirle que quien dijo esto fue nuestro amado Salvador, Jesús de Nazaret. En cierta ocasión cuando algunos de sus discípulos se quejaban de las enseñanzas que él daba, como que encontraban muy dura la palabra y muchas veces el mensaje es fuerte, pero aquel que tiene el espíritu de vida en él va a entender que la palabra es viva. Y Jesús lo menciona en San Juan, capítulo 63. El 14:17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí estaba ofreciendo la promesa de enviar al Espíritu Santo. Ahora que ya el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de saber que dice la palabra en el 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese espíritu de verdad no lo puede recibir alguien que no acepta a Jesús como su Salvador. Aquel que rechaza la salvación no puede recibir el espíritu de verdad. Entonces, esta enseñanza es exclusivamente para el que ha recibido el Espíritu de Dios. Pero hoy hay oportunidad para aquel oyente que todavía no ha recibido la salvación. Debe usted reconocer que dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que aquel que cree en Jesús y lo recibe como su Salvador es aquel que puede amar a Dios. No puede usted decir que ama a Dios sin conocerle. Los que le conocemos
por medio de la fe en Jesucristo podemos dar testimonio de que es verdad lo que dice la Biblia. Por eso me gusta mucho lo que dice en Proverbios capítulo 8. Capítulo 8 de Proverbios dice: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor. Acuérdese que ayer estaba hablando acerca de las riquezas. Y en Proverbio dice que no debe de afanarse usted por las riquezas. Yo no debo de afanarme por la riqueza, porque si yo amo al Señor, debo de saber que las riquezas están con Él. El honor, la fortuna duradera y la justicia. Recuérdese que dice la palabra en Proverbios, como lo veíamos ayer, que dice que las riquezas que se acumulan por haber afanado su vida se esfuman como si se desaparecieran de momento. Entonces, ¿por qué quiero enfatizar en las riquezas? Es porque estamos en un mundo donde está el hombre tan afanado por acumular tesoro aquí en la tierra. Pero dice Proverbios: mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es lograr entender de que amando a Dios sobre todas las cosas, vamos a tener lo que necesitamos para vivir solventes aquí en la tierra. Por eso es importante, amado oyente, que le pidamos al Señor que se nos revele verdaderamente qué es amarlo a Él. Jesús en Juan capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces la manifestación de Dios está al alcance de todo aquel que ama a Dios. Y el amor a Dios se manifiesta cuando amamos su palabra. Entonces, si esa palabra que estamos recibiendo nosotros, estamos activados en el Espíritu, esa palabra se va a hacer vida en nosotros. Y por eso es que es importante entender lo que dice aquí en Proverbios, que el fruto, ¿qué dice? El fruto es mejor que el oro. Mi fruto es mejor que el oro, dice el Señor. El oro puro. ¿Y cuál es el fruto? Pues usted ya sabe lo que sucede cuando venimos a Cristo. Empezamos a convertirnos en nuevas criaturas. Y si éramos personas carnales, ahora nos convertimos en personas espirituales, donde por medio de la palabra vamos a ir conociendo qué hacer para eliminar lo carnal que nosotros nos separa de Dios, porque la carne lo único que lo lleva a uno es a pecar. En cambio, el Espíritu lo conduce a uno a agradar a Dios, y esto es lo bueno del Evangelio, que si nosotros hemos creído en Cristo, debemos de procurar conducirnos de la mejor manera, porque si tenemos el Espíritu de verdad que se llama Espíritu Santo, Él le va a convencer a usted que usted está fallando. De alguna manera hay creyente que endurece el corazón y ya después ya no entiende la voz del Espíritu Santo. Y lo que hace es que cuando el hombre peca y se endurece su corazón, en vez de hacerle caso al Espíritu Santo, le hace caso a la carne, a los deseos de la carne. Y por eso ve hoy en día usted muchos que profesaron ser creyentes y que vivieron a lo mejor hasta sirviendo, ahora andan emborrachándose en las fiestas. ¿Por qué? Porque dejaron que el Espíritu de verdad ya no fructificara en ellos ese amor
por lo de Dios. ¿Por qué? Porque se endureció su corazón. Entonces, antes de que eso llegue a su vida, amado oyente, si usted es creyente, reconozca que el fruto que el Espíritu Santo da es mejor que el oro puro. Mi ganancia es mejor que la plata escogida. Qué hermoso esto. A mí me bendice mucho este mensaje, porque es la realidad. Si ayer le hablaba que Jesús recomienda no afanarse, por nada estáis afanosos. Si sabemos que el fruto en Dios es mejor que el oro, entonces ¿por qué no luchar por mantener una conducta donde podamos ir eliminando todo aquello que es desagradable a Dios? Por eso, cuando cabe mencionar lo que habla la palabra en Gálatas, donde dice que debemos de andar en el Espíritu y que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es enemistad contra Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, si usted es una persona, amado oyente, que está caminando en este mundo sin fe y sin esperanza, usted puede venir a esta vida donde puede llegar a amar a Dios como le estamos amando nosotros, los que estamos en este caminar. ¿Por qué le digo nosotros? Porque sé que muchos de los que están oyendo hoy aman al Señor. Y si usted ama al Señor, se identifica conmigo. Pero también, si usted es uno de los que reconoce que está sin fe y sin esperanza, pues hoy hay oportunidad de que usted reciba ese espíritu de verdad, donde usted mismo va a entender que dice la palabra que si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, cosas semejantes a estas, dice el apóstol, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es importante reconocer que si una persona profesa ser creyente y está manifestando obras de la carne, está viviendo en un infierno en vida, porque toda esta enumeración de cosas que practica uno cuando está sin Dios, sin fe y sin esperanza, es terrible. Está en el mismísimo infierno en vida, practicando todo este pecado. Mas sin embargo, cuando venimos a Cristo, es cuando se da lo que dice aquí en Proverbios: mi fruto es mejor que el oro. ¿Cuál es el fruto? Pues el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Usted empieza a amar, lo primero, amar a Dios y al prójimo como a usted mismo, porque es un mandamiento que está establecido: amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. Entonces vemos que si dice la palabra acá que mi fruto es mejor que el oro y el fruto es amor, usted tendrá gozo, tendrá la paz que muchos anhelan, una paz que no es como la que el mundo da. Yo decía el día de ayer, tener paz en medio de tantos problemas, dificultades, eso solo es en el Señor que se puede lograr. De lo contrario es imposible. Si uno está viviendo en la carne, lo único que va a lograr es manifestar pleitos, envidia. Cuánta porquería, podredumbre es la que manifestamos cuando estamos sin Cristo. Pero el fruto en el Señor es el amor, el gozo, paciencia para esperar las promesas de Dios. No se desespera usted porque sabe que Dios le ha prometido y le va a cumplir. Se empieza a manifestar benignidad en usted. Usted va a ser una persona que va a aprender a hablar bien, una persona que va a ser bondadosa, no va a ser una persona mezquina. Usted va a dar porque Dios le ha dado, y de lo mucho que Dios le ha dado, quizás usted tendrá la oportunidad de ser bondadoso y dar aunque sea un poquito de lo mucho que Dios le ha dado. Y de igual manera va a aprender a usted a tener fe en que la promesa que nuestro Señor Jesucristo dio, que Él vendrá por
por su pueblo. Eso está vigente y debemos de prepararnos. Por eso es importante que pongamos atención a lo que dice el proverbio. Yo amo a los que me aman, y a los que me buscan temprano, con diligencia, me hallarán. Entonces es necesario que busquemos al Señor en este tiempo que tenemos la oportunidad de poder vivir para agradarle a Él. Entonces entramos a vivir ese fruto de fe en Cristo Jesús. Entonces empezamos a dejar de ser iracundos y empezamos a ser personas mansas, a tener mansedumbre, templanza. Entonces todo esto es fruto de acerca de que amamos a Dios y que hemos permitido que el Espíritu Santo opere en nosotros. Entonces esto es lo bueno. Por eso debemos de aprender, como le decía ayer, soy una persona que me apasiona muchísimo las enseñanzas que Jesús deja en la palabra. Nos ha dejado esta palabra y que está viva. Esta palabra está vigente. Esto no fue para aquel grupo de personas que lo siguieron a Él cuando andaba Él en persona. Ahora nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo, que nos hace revelar su palabra, que nos hace sentir la necesidad por lo de Dios. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Si usted dice que ama a su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, usted debe de conducirse de la mejor manera, porque esto manifiesta. Entonces la promesa es que usted sabe que dice la palabra que el que está en Cristo no tiene condenación. El que está en Cristo ya no está en condenación. Esto es lo bonito del Evangelio, que nosotros debemos de aprovecharlo y buscarle. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan, dice en la Reina Valera del 60. Esto es lo bueno, y qué hermoso es saber que esta palabra está viva. El Espíritu es el que da vida. Entonces debemos de nosotros procurar convertirnos en personas espirituales, aunque lo vean mal. Hay mucha gente que cuando ya nos ven manifestación de un hombre espiritual, empiezan a criticarnos, empiezan a hablar mal de nosotros. Pero eso, que le tenga usted sin cuidado, amado hermano, que le tenga sin cuidado. ¿Sabe por qué? Porque eso es normal en el mundo. Eso es normal en el mundo, que lo critiquen a uno. Eso es normal. Si criticaban a Jesús, a pesar de que lo veían haciendo aquellos grandes milagros, lo criticaban a Él. Y no digamos a nosotros, que todavía tenemos manifestaciones. Dígame usted, estimado oyente, si usted todavía no se enoja. Dígame usted si todavía no miente. Hay muchas cosas que todavía las hacemos, pero qué bueno que ya no sea una práctica, porque dice la palabra que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Qué tremendo esto. La palabra misma dice que el que practica el pecado es hijo del enemigo de las almas, que hasta miedo da a mencionar su nombre, Satanás. Así lo dice la palabra. ¿Y qué le parece creyentes practicando el pecado? Es diferente que lo alcance el pecado, es totalmente diferente. Porque vaya, por ejemplo, de momento a usted le pegan una pedrada y de repente usted reacciona enojado. Usted lo alcanzó el pecado ahí. Por defenderse, porque dicen algunos, yo soy manso, pero no soy menso, dicen algunos, pero la Biblia no dice así. Entonces tenemos que, amado hermano, amar a Dios sobre todas las cosas y poder disfrutar de ese fruto en abundancia, de esa vida en abundancia, de paz, de felicidad. En el Señor se vive mejor. Por eso yo quiero hoy invitar a aquellas personas que se han descuidado y no quieren tomar en serio el mensaje. A veces nos convertimos en religiosos que escuchamos y seguimos la misma conducta. Pero yo espero que muchos de los que han escuchado estas transmisiones por tantos años disfruten el Evangelio. El Evangelio no es para vivir uno amargado. El Evangelio es para vivir lleno de gozo, de felicidad, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él no viene, nosotros debemos de prepararnos, amándonos
a tal grado que podamos manifestar que verdaderamente somos hijos de Dios. Déjeme decirle que a mí me preocupa cuando veo esa palabra que dijo el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dice el Señor en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto me hace meditar mucho en aquellas personas que hablan de Dios, profetizan, hacen oraciones que se manifiestan milagros. Pero cuando uno ve el testimonio de estas personas, donde lo único que manifiestan son obras de la carne y no fruto del Espíritu, esto es preocupante, esto es alarmante. Por eso es que es importante que nosotros no pongamos la mirada en el hombre, sino que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Hoy que Dios me ha dado el privilegio de anunciarle a usted, estimado hermano, la palabra, quiero dedicar estos minutos también para aquellos que están sin Cristo, sin fe y sin esperanza, para que vengan y conozcan la salvación. Recuerde que lo he mencionado en muchas ocasiones, que después de la muerte ya no habrá oportunidad de salvación. Tiene que usted aprovechar la salvación, amado oyente, ahora. Hoy en día es la oportunidad. Hoy en día es la oportunidad de salvación para usted. El mensaje lo que he estado hablando es para el pueblo de Dios, que nos preparemos y que amemos a Dios, porque la promesa es para los que aman a Dios. Ahora, para usted que todavía no ha entendido lo que es amar a Dios, pues yo le invito hoy que venga Cristo. No se va a arrepentir, porque dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para poder amar a Dios, como lo dice en Proverbios, que Él ama a los que le aman y lo hallan los que le buscan. Para eso usted tiene que comenzar con esto, amado oyente. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha recibido el amor de Dios, es porque usted no ha querido, porque el amor de Dios está vigente desde hace más de 2000 años. Se está anunciando la salvación que es tan entendible para el humano. A través de Jesucristo se tiene que evidenciar un cambio de lo que yo he estado hablando, de ese cambio de amor hacia lo de Dios. El creyente que no siente repudio por el pecado, por aquello que le mencioné ahí en Gálatas 5, donde habla de las obras de la carne, si la persona no siente repudio por eso, es que todavía no ha nacido de nuevo. Nosotros tenemos que hablarle a usted la verdad. Usted tiene que aceptar a Jesús, pero que usted se convierta en una nueva criatura, como lo dice la palabra. Entonces usted me dirá, pero ¿por qué veo tanto creyente pecando, tanto creyente haciendo cosas desastrosas? Pues ya le mencioné que Jesús dice que a eso le va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que usted no ponga la mirada en el hermano Julano, aún ni en mí como predicador por tantos años acá. No ponga la mirada en mí, aunque yo tengo la certeza de que a través de Jesucristo tengo asegurada mi salvación. Y esa es la pasión que tengo de anunciarle a usted el evangelio de Jesucristo, anunciarle a usted el evangelio de verdad. Yo sé que me falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto, pero algo sí estoy convencido, que el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Y eso tiene que estar seguro usted. Si viene a Cristo hoy, usted tiene que saber que en Cristo somos nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted puede recibir el perdón de Dios, independientemente que el enemigo o el hombre le quiera pasar factura de sus hechos que usted hizo, de lo que hizo usted sin Cristo. Eso ya no cuenta cuando venimos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Ya no cuenta eso.
aunque el hombre le pase factura, porque hay mucha gente. Pues hoy en día me entero de que estos pastores están presos, pero se están presos porque les están cobrando una deuda en cuanto aquí a lo terrenal. Pero ante Dios, estos presos, si se entregaron a Cristo verdaderamente, ellos tienen asegurado el reino de los cielos, aunque el hombre los esté poniendo bajo las rejas. Entonces es importante eso, que nos aseguremos de que verdaderamente hemos recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador, para que se venga esa certeza que dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amado oyente, usted, si no cree en Jesucristo, usted está condenado. Tiene que saberlo eso, y perdone que se lo diga, pero es la verdad. Aquí Jesús mismo lo dijo. Por eso yo quiero invitarlo hoy, si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador, con una sencilla oración, pero con fe de que esta oración le traerá un cambio de vida. Hay quien que dice, qué fácil es decir yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero si no pasó nada en su vida, usted debe de saber que no lo ha hecho de verdad. Cuando usted lo hace de verdad, usted va a sentir un cambio radical en su vida, un deseo de buscar que se le hable de Dios. Usted va a sentir un gozo que nunca lo había sentido. Va a empezar a sentir libertad de decirle a otros que usted ahora es hijo de Dios, comprado con el precio de la sangre de Jesucristo. Usted le querrá decir a sus amigos, ahora soy creyente, ahora soy cristiano y me siento bien. Y usted va a empezar a alimentar ese gozo, porque ese es el gozo de la salvación que Dios le ha otorgado en este día. Y usted va a empezar a vivir lo que jamás se imaginó que se vive cuando estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se vive mejor. Esto se lo aseguro el 100%. Por eso quiero orar por usted en esta hora, para decirle al Señor que tenga de usted misericordia y que pueda usted recibir el regalo que le está ofreciendo de vida eterna en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que ha escuchado el mensaje, creyentes y no creyentes, todo aquel que ha escuchado sabe que la palabra no viene de mi persona, viene de ti, porque tú la has enviado con un propósito. Yo te pido por las personas que están indecisas y no quieren reconocer que la salvación está vigente, que ellos puedan entender que sin el Espíritu de verdad jamás podrán fructificar ese fruto que dice en Proverbios que es como el oro puro. En el nombre de Jesús, y mejor que el oro puro es ese fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso yo te pido que bendigas a cada hermano que escuchó el mensaje, y que los que todavía reconocemos que tenemos luchas, que podamos ponernos a cuentas y podamos darle la oportunidad al Espíritu Santo que fructifique en nosotros ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, y de esa manera estaremos atesorando donde la orina ni el orín corrompen, que es en el reino de los cielos. Allí el moho no hace daño a las riquezas. ¿Por qué? Porque está en el mejor banco eterno, que es el reino de los cielos. Padre, gracias por esta gran oportunidad que me has dado. Bendice a cada hermano, bendice a los locutores que por estos años han estado trabajando ahí en radio para hacer posible que esto se expanda a las naciones. Yo te pido, Padre, que proveas a aquel que necesita trabajo, que le proveas provisión a aquel que necesita. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Bueno, si usted ha atendido el llamado de Dios y quiere reconciliarse con Dios, porque reconoce que ha vivido más manifestando obras de la carne que dando fruto del Espíritu, pues este es el momento que le puede decir a Dios: perdóname, he fallado, quiero volver al primer amor, que muchos se les ha olvidado que el primer amor ese tiene que seguir existiendo en la vida del creyente. No podemos dejar de amar lo de Dios si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Yo me despido con un fuerte abrazo. Sigamos orando para que Dios nos siga dando la palabra que trae vida a nosotros. La palabra de Dios trae vida porque es espíritu y es vida. Así lo dijo Jesús y yo lo creo que eso es verdad.
Un fuerte abrazo, que le vaya bien en todo lo que emprenda el nuevo año 2023 y que Dios les bendiga a todos.